Ser podcast. Como tiene que ser, con Elia Fernández. Ya está aquí otra vez Elia Fernández con esas cosas que nos pone delante del espejo, con esas contradicciones y esas diatribas internas. Hoy nos vamos a otro lugar donde también parece que hay un manual invisible, que es el trabajo. Buenas tardes, Elia. ¿Qué tal? Porque estaba yo pensando que un trabajador perfecto, tal como lo vemos ahora, debería ser ambicioso, pero luego tampoco debería vivir para trabajar. Debería poner límites, pero tampoco estar siempre disponible, que por cierto esto en la radio nos suena bastante. Un poquito, tenemos síndrome de Estocolmo. Eso es. Y luego debería tener iniciativa, un trabajador bueno, pero no andar pisando a nadie, como se hacía antiguamente. Hay que ser competitivo, pero también hay que colaborar con los demás. Hay que ganar dinero, pero no a costa de lo que sea. Qué agobio, ¿no? Muy agobiante, porque encima luego le preguntas a cada uno qué cree él que es triunfar profesionalmente. Y probablemente cada uno te contesta una cosa distinta, porque, por ejemplo, para ti, ¿qué es? Para mí, estar aquí contigo esta tarde. Muchas gracias. No sabría decirte. Yo creo que la palabra que más resuena en mí últimamente en ese sentido es conciliación. Amiga. Creo que es lo más complicado, y no hablo solo por tener hijos, que también, sino por la dificultad que creo que tenemos todos a la hora de conciliar lo personal y lo laboral, que creo que está cada vez más desdibujado, especialmente en estos trabajos nuestros tan vocacionales y que nos gustan tanto, porque al final es verdad que todo nos apetece mucho, todo nos gusta, pero al final estamos trabajando 24 horas al día. Esa es buen matiz, porque los que, por ejemplo, no tenemos hijos, tenemos que conciliar con otras cosas, o tenemos que cuidar mayores, o tenemos aficiones, o tenemos otro negocio, tenemos vida, eso que llaman vida. Es una reivindicación muy lícita. Pero claro, hay un montón de formas de decir que uno está bien en el trabajo o que trabaja bien, y por eso nunca ha sido tan fácil que nos pase esto que decía yo antes de las contradicciones y las diatribas internas, que es muy fácil sentir que lo estamos haciendo mal. Exacto. Bueno, todo esto que yo decía ha derivado en que todos tenemos más o menos claras unas normas no escritas, Noelia, sobre lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser en el trabajo. Y algunas de esas normas no escritas es cierto que empiezan a desdibujarse, como te decía, pero la realidad es que hay otras que parece que están escritas en piedra. Y no hablo de esto de, por ejemplo, de no ir en chanclas al trabajo, o que ese es un temazo, que sí, también lo podemos temazo. tratar, sino en otras dinámicas invisibles que están más arraigadas aún. Por ejemplo, tú cuando hablas con una persona y le hablas de otra, tú cuando presentas a alguien, ¿cuáles son los datos que das de esa persona? Por ejemplo, si me presentases a mí a alguien que acabamos de conocer. Bueno, pues sí, es verdad que lo primero que le diría es eso, que tienes 2 hijas, que tienes un trabajo en la cadena SER y en SER Podcast, y a lo mejor daría algún detalle de dónde eres, pero es verdad que el trabajo siempre iba a estar dentro de esos datos. Si no es el primero, es el segundo, sí. Porque lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, nos define muchísimo ante los demás. Sí. Y del mismo modo que nos define, perder el trabajo también es uno de los momentos más complicados a los que nos tenemos que enfrentar como adultos. Uh-huh. Salvo que venga George Clooney y le dé la vuelta a la tortilla, como en esta escena de Up in the Air. ¿Y cuándo pensaba abandonar y volver a recuperar su alma? Buena pregunta. Yo veo a gente que trabaja en la misma empresa a lo largo de toda su vida. Gente que es justo igual que usted. Fichan para entrar y para salir. Y nunca tienen un momento de felicidad. Usted ahora tiene una oportunidad, Bob. Es como renacer. No lo haga por usted, sino por sus hijos. Claro, George Clooney, que es un poquito más guapo que yo, tiene toda la razón. Esto está muy bien. Del tema de los sueños vamos a hablar un poco más adelante con Elia y con una invitada que ha traído. Efectivamente, porque Verónica Oliva es asesora de estrategia laboral, está al frente de la cuenta Anti-Burnout Lab. Bienvenida, Verónica. Hola, muchas gracias. Bienvenida. El nombre de tu cuenta se refiere a lo que tú haces, que es relacionado con esa gente que está quemada con su trabajo. ¿Qué es esto del burnout, para situarnos de primeras? Bueno, el burnout, el síndrome del trabajador quemado, ya es un síndrome que ha sido incluso reconocido por la OMS. Puede venir ya sea por exceso de trabajo, exceso de estrés, exceso de carga laboral, ¿no? Ese desgaste completo y absoluto que sentimos muchos en el trabajo, o por esa falta de autonomía, falta de control sobre lo que hacemos, falta de límites también, falta de conexión con aquello a lo que dedicamos tantísimas horas al día, todos los días. Entonces, es un síndrome que cada vez
vez está más en boca de todos y creo que en algún momento de nuestra vida profesional todos hemos estado o ahí o muy cerca, ¿no? Es muy interesante porque nos quema tanto el exceso como el defecto, en el sentido de que es verdad que un trabajo poco estimulante o que no te hace interesarte por lo que haces, te deja a cao. Totalmente. Al final es tanto el tiempo, ¿no?, que dedicamos a esto y el esfuerzo y la energía mental, que estar en un lugar que no nos aporta absolutamente nada en ese sentido también nos puede generar ese estrés de que no estamos haciendo nada para poder conseguir eso que queremos hacer, que estamos dejando de lado nuestros sueños, que nos hemos conformado, por así decirlo, y esa presión también pues sí, nos puede llevar un poco al mismo destino. Verónica, ¿tu formación académica cuál es? Bueno, yo he estudiado Relaciones Internacionales. Toma ya. ¿Y cómo has acabado en este campo de ayudar a la gente que está quemada en el trabajo? Pues, he pasado por muchísimos entornos corporativos diferentes. He trabajado en embajadas, he trabajado en grandes multinacionales, en pymes familiares, con todo eso que eso conlleva. Y también, a nivel en tecnológicas también más modernas. Y me he dado cuenta que al final el burnout ha sido un poco la constante. Entonces, sí, la mayoría de la gente está quemada en su trabajo. Sí, esta parte de aprender un poco a base de palos, ¿no? Hasta que al final pues aprendes a lidiar con ello y ya pues me metí muy muy de lleno en el por qué nos pasa esto y de cómo poder pues gestionarlo de forma lo más pragmática posible, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay cosas que son estructurales y que no vamos a poder cambiar y hay cosas que sí, sobre las que sí tenemos agencia, pero creo que muchas veces nos centramos en la parte más intentar cambiar eso que no depende de nosotros, ¿no? Y esa presión también. Es mucho más fácil. Claro. Porque si te quejas de lo que no depende de ti, pues no tienes que hacer nada, que eso es un temazo también. Eso es otro temazo, como el de las chanclas, o sea, aquí tenemos dos temazos del mismo calibre. Igual por lo que estás diciendo yo intuyo que a veces confundimos el valor personal con el rendimiento que tenemos en un trabajo, ¿no? ¿Cómo es esa confusión? Sí, a mí me gusta diferenciar entre esfuerzo, valor e impacto. Ajá. Creo que muchas veces nos centramos en el esfuerzo de cuántas horas he hecho, ¿no? Que cuánta cantidad de trabajo saco, cuánto me mato, entre comillas, ¿no? Claro. Por llegar a donde tengo que llevar, pero realmente lo que importa es la calidad de ese trabajo y el impacto que estás generando en la empresa para la que trabajes o la organización para la que trabajes. Entonces, si pones todo el foco en el esfuerzo, vas a acabar probablemente quemado. Y muchas veces eso, medimos nuestro valor profesional en cuánto nos sacrificamos, muchas veces más allá de... En la cantidad más eso, vamos, cultura española a tope, sí. El calentar la silla de toda la vida. Yo creo que aquí además en tu cuenta lo reflejas muy bien porque de alguna manera lo que haces es de una forma muy pedagógica tratar de desmontar esos mitos que hay en torno a esto, pero es verdad que la cultura laboral nuestra está súper arraigado, es un poco al bulto. O sea, cuantas más horas estamos en la silla parece que más comprometidos estamos con nuestra empresa y desgraciadamente nuestros jefes siguen viéndolo así de alguna forma. Sí, sí, la disponibilidad no todos, total y absoluta, claro, no, total, por supuesto hay excepciones, pero esto de ver el sacrificio como un mérito, ¿no? De pues no me tomo la hora de comer porque voy a tope o no gasto mis vacaciones porque así no se queda el equipo solo, ¿no? Y también esa constante ambición ascendente, parece que siempre tenemos que querer como el siguiente escalón, ¿no? En la escalera corporativa y creo que, está cambiando un poco el cómo lo vamos cambiando. Sí, ¿sabes lo que a mí me llama mucho la atención con este tema? El uso tramposo que se está haciendo con el tema del teletrabajo. Todos tuvimos súper claro que era la panacea en su momento, que era la forma de que se pudiera conciliar y trabajar de una manera mucho más racional. Hay entornos en los que sí, pero hay entornos en los que también se está utilizando como el teletrabajo como arma arrojadiza, con la insinuación de que en realidad no estás haciendo nada. Un poco con esa línea, ¿no? De hay que hacer méritos y sufrir. Sí, que trabajo suave, porque total estás en casa con las zapatillas puestas y está la nevera ahí para saltarla cada 2x3, con lo cual sí, has echado 8 horas, pero en realidad han sido súper cómodas comparadas con las que sueles echar en una oficina. Esto del teletrabajo, que viene muy fuerte desde la pandemia, ¿cómo ha cambiado la mentalidad de la gente o ese engaño que decía Elia?
Sí, el teletrabajo es un arma de doble filo, por supuesto tiene muchísimas ventajas a nivel conciliación, ¿no? Y yo siempre seré fiel defensora del teletrabajo, pero al mismo tiempo los límites se desdibujan todavía más. O sea, ya no hay ni siquiera límites de espacio, límites de horas, ¿no? Muchas veces pues es como, si puedo, como no tengo una hora para comer, como entre medias, como no tengo un espacio solo y únicamente para trabajar, toda mi casa se convierte en mi oficina, ¿no? Entonces eso también, pues sí, y también la soledad, yo creo, ¿no? Que al final esa falta de interacción social todo el día pues puede ser bastante pesada en algunas ocasiones. Déjame que volvamos a eso que has dicho antes, Elia, de calentar la silla, porque dos compañeros nuestros de La Ventana, Andrea Ramón y Fernando Tormo, se han ido a la calle a preguntar a la gente común en qué trabaja, en qué miden ellos el valor de su trabajo y cómo se manejan dentro, y hay alguno que al final de este tren de voces que vamos a poner ahora cuenta que efectivamente de vez en cuando hace como que trabaja cuando no está trabajando. Bueno, yo creo que tener éxito en el trabajo es poder descansar tranquilo. Para ascender hace falta dedicar mucho tiempo y si se quiere apuntar muy alto, yo creo que sí que hay que sacrificar. Para mí tener éxito es saber que tengo un trabajo que puedo, por una parte, cubrir mayor parte de mis obligaciones y responsabilidades, y el estar bien, ¿sabes? Siempre y cuando pueda yo decir, mira, este es el trabajo donde me da paz, puedo cubrir todas mis necesidades y estoy bastante tranquilo. ¿Habéis fingido estar más ocupados de lo que realmente estabais para evitar hacer alguna cosa en el trabajo alguna vez? Yo sí. Sí, a lo mejor sí, ahora no puedo Sí, hay momentos que, sí, por lo menos nosotros que estamos en una tienda, de repente sí, tenemos ciertas cosas en ciertas tareas que estamos haciendo, y ahí nos salen más tareas y decimos como que, a ver, vamos primero por una parte, que es donde digamos que pasamos a evitar un poco para que no se nos acumule, porque la idea es también cubrir las mayores tareas posibles. Aquí hay dos ideas distintas que hemos oído de unos trabajadores y de otros. La primera que te quería consultar, porque tú has trabajado, creo, en una gran consultora de recursos humanos. Sí, una tecnológica. Una tecnológica. Bueno, pues decía... Él asimilaba el primer amigo que hemos entrevistado por la calle, decía que llegar alto obliga a sacrificarse. ¿Eso siempre es así? ¿O es una cosa que hemos heredado y resulta que a lo mejor no sería necesario? A ver, creo que en la mayoría de los casos sí. O sea, más responsabilidades, más tareas. Muchas veces un ascenso te añade más, pero no te quita lo que tienes abajo, ¿no? Creo que eso es muy importante a la hora también de aceptar un ascenso, de si me vas a dar más responsabilidades, qué es lo que voy a poder soltar, ¿no? Por un lado. Pero sí, también creo que lo que decía este chico, antiguamente tú dabas lealtad a la empresa y tenías unas garantías, ¿no?, de estabilidad y de recompensa que te podían llegar a merecer la pena, ¿no? A día de hoy se pide el mismo sacrificio, pero la estabilidad que se recibe es probablemente bastante menor. La estabilidad, claro, que es uno de los valores que hay en el trabajo. Dime, Elia. Sí, a mí hay dos puntos con los que me quedo del tren de voces que me parecen súper interesantes, que es, por un lado, esa necesidad colectiva de la tranquilidad. Todos dicen lo mismo, lo que queremos es estar tranquilos porque estamos desbordados con el trabajo. Y luego esta parte que me hace mucha gracia del aparentar que estás haciendo algo, ¿no? Porque sí creo que hay contextos, igualmente no conozco todos, pero en los que esa pose de ir hasta arriba funciona. Y aquí me acuerdo que había un compañero, que ya está jubilado, así que no pasa nada, al que tú le preguntases lo que le preguntases, le decías, ¿cómo estás? Y te decía, con muchísima prisa, y estaba fumando. Y tú decías, él ha construido su identidad en torno al estar ocupado, y realmente yo veo que en absoluto, pero es verdad que preventivamente, a la hora de pedirle cualquier cosa, estabas como de, bueno, a ver si puede, porque siempre tiene algo que hacer. ¿Cómo funciona esto del postureo de la ocupación en distintos ambientes de trabajo? Me parece muy curioso esto que dices y me hace gracia en ciertas ocasiones, porque al final es esa gente que está siempre está arriba, luego te da más cosa a pedirle tareas. Sí, bueno, también es un buen escudo. Igual, la gente que, estoy liadísimo. Pero a que se os ha ocurrido gente y le habéis puesto cara. Hombre, yo también podría decir nombres, no de la cadena SER, pero de otros sitios podría darte unos 142. Sí, o sea, como si fuera también una medalla de honor, ¿no? El estar hasta es que es una medalla de honor y a la vez es un escudo anti-marrones, es estupendo. Hay otra cosa que me gustaría
gustaría a mí hacer, que es hacerte esta entrevista hace 20 años y ahora mismo. Es decir, la gente que ahora es mucho más joven tiene preconcebidas todas estas ideas que estamos haciendo de que el esfuerzo siempre te va a conducir a un mejor trabajo, el matarse es lo que uno tiene que hacer hasta cierto momento en el que progresará, en fin, todas estas cosas que venimos hablando que están metidas en el código genético de gente como Elia y como yo, de nuestras edades. ¿Ocurren los de 20, 25 años? Porque yo he hablado hace muy poco. Tengo 2 amigas que son directoras de recursos humanos en sendas empresas. Y decían, no, la gente de 25 o 30 años ya tiene otra mentalidad, pero no sé cuál es esa otra mentalidad. Es mejor, ya te lo digo. Sí, yo creo que ha cambiado el concepto de lealtad laboral. Ha pasado de lealtad a la empresa, ¿no? De tener que pagar primero ese peaje antes de pedir absolutamente nada, a una lealtad más al desarrollo profesional a nivel individual, ¿no? Ahora mismo la gente se cambia de trabajo con bastante regularidad, cada 3 años es lo habitual, si no me equivoco, a día de hoy. Entonces, ¿Ese es el índice de rotación habitual en la gente joven ahora, de cada 3 años, o en todo el mercado en general? Sí, es algo... A ver... fact-check. Ya, bueno, haremos la comprobación. Esto es la cadena SER, señores. Creo que sí. Sí, pero bueno, sí que hay más rotación ahora porque la gente se mueve más por ese criterio, que es a lo que hay mucha más rotación y es eso, esa lealtad a tu propio desarrollo profesional, no solo a la empresa y también a tu propia salud mental, porque lo que decía, ¿no? Al final ahora se pregunta más el porqué de las cosas. Antes era bajo la mirada, hago caso, obedezco, ¿no? Me convierto un poco en una máquina, soy un trabajador medible, predecible, un trabajador perfecto, ¿no? Ahora no, ahora es como, vale. Hay un cambio de paradigma que para mí es súper clave, que es que ahora ya no solo nos preguntamos qué le doy yo a la empresa, ahora también existe el qué me da la empresa a mí, qué condiciones me vas a dar, cuánto puedo teletrabajar, cuál es mi salario, qué flexibilidad, cuál es el equipo, y eso, por lo menos en nuestra época inicial, Iñaki, claro, el que tú llegaras exigiendo era inconcebible y te mandaban a tu casa. No digo exigiendo, que llegaras preguntando. Exacto. Era alucinante, si no podías ni preguntar. Eso, lo que pasa es que se está chocando, digo yo, pregunto, con que gente de nuestra edad que todavía tiene esa mentalidad de, oye, aquí vienes a trabajar, encima no pidas... Da las gracias. No, da las gracias y no pidas explicaciones. Hay muchos esperando tu puesto, esto nos lo han dicho, ¿eh? Claro, pero, sí, esto nos lo dicen a todos en 25 sitios, pero a lo que voy está chocando una generación que viene preguntando todo lo que tiene que preguntar, incluso exigiendo, como dices tú, con la generación que todavía cree que eso es una pregunta impertinente. Eso se está notando en algo, digamos, en que hay más gente que rechaza un trabajo que ha recibido, o sea, que le han elegido, porque tengo entendido que sí, que hay un índice de rechazo de gente que no se presenta al puesto de trabajo, la joven, quiero decir, en muchas ocasiones porque no les ha gustado el trato o no les gustan las condiciones. Sí, totalmente. Y es esa, yo creo que el cambio principal ha sido de pasar de una relación con el trabajo más sumisa, ¿no? Más desde, bueno, da gracias que tienes trabajo, a una relación, pues eso, una relación contractual entre adultos que ambos ofrecen algo, ¿no? Que es lo que es realmente, ¿no? Entonces, sí, creo que generaciones anteriores, pues tal vez la cultura laboral se guiaba un poco más desde el miedo, ¿no? El miedo a que te echen, el miedo a decepcionar, el miedo a no dar la talla, y ahora es un poco de, bueno, soy consciente de mi valor, tú necesitas algo, yo te lo puedo ofrecer, yo necesito un salario, entonces vamos a ponernos de acuerdo para que esto funcione, ¿no? Y así debería ser, o sea, no creo que esto ocurra en todos los casos, ¿no? Pero sí que creo que debe ser la mentalidad a la hora de abordar, ¿no? Una nueva oportunidad profesional. Tú que eres especialista en eso, en gente que está quemada con el trabajo, no hay un momento peor en el mundo del trabajo que cuando te despiden. Hay una especie de manual de cómo recibir el menor daño posible de un despido, porque muchas veces es descrédito ante el resto del mercado laboral, pero también uno siente una humillación, como de que algo ha hecho mal o que no vale para el puesto de trabajo. Hay una especie de manual de urgencia de el primer día que me despiden tengo que tomármelo así. A ver, creo que cómo te vaya a afectar un despido depende mucho de cómo de involucrado estés emocionalmente con ese rol. Si es una empresa a la que has dedicado muchísimos años y muchísimo esfuerzo, ¿no? y encima es una empresa eso, con un logo importante, te despiden, pues se va a sentir muchas veces como un duelo, ¿no? Como una ruptura emocional de alguna manera, ¿no? Entonces, eso, cuanto más leve o más racional sea tu involucración, tu implicación emocional, mucho mejor lo vas a llevar, ¿no? Pero por otra parte, estoy viendo, hay otra que, al final trabajo con muchos profesionales que están en paro de hace poco tiempo, etcétera, etcétera, y creo que ahora mismo en muchos casos se ve esos periodos de pausa
como un alivio incluso, que creo que es algo muy diferente a cómo se vivía antes, que era como me echan y voy automáticamente a ponerme como loco a buscar trabajo. A lo que sea, a lo que venga. Ese es buen y ahora consejo. es como, por fin paro, ¿no? Estaba quemado y como que empezamos a verle la parte buena y creo que es muy positivo porque es como realmente no se acaba el mundo, realmente tienes un currículum, tienes un buen valor profesional, vas a poder encontrar otra cosa y creo que también buscar desde la desesperación hace que sea más complicado y hace que aceptemos términos que luego nos vamos a arrepentir. Sí. Exacto. Entonces hay que buscar trabajo, afrontar la búsqueda desde la confianza y desde la calma, yo creo. Y con esa cosa tan loca que es reflexionar con un poco Oye, ¿qué dices? de tiempo. ¿Cómo dices que se pronuncia eso? Si tuvieras que desmontar una sola idea sobre el trabajo, Verónica, la que más daño nos está haciendo a nivel colectivo, ¿cuál sería? Diría que ser mejor en tu trabajo no viene de hacer más, viene de hacer mejor. Y para hacer mejor tienes que ser capaz de pensar mejor. Para pensar mejor tienes que ser capaz de respetar tu descanso. Entonces creo que los mejores profesionales, y más aún ahora con la IA, ¿no? Que cada vez se van a automatizar más tareas de volumen, ¿no? Por así decirlo, de volumen de trabajo. Lo importante es eso, ser capaz de pensar bien, entender dónde está el impacto y dónde está el valor en lo que realmente hacemos y entender que por lo que tú tienes que rendir cuentas no es por las horas, no es por la presencia, aunque tú presientas que tu jefe está mirando a ver quién se levanta el último, da igual, tú tienes un contrato. Entonces sí que creo que deberíamos pensar en trabajar mejor y no más. Verónica Oliva, asesora de estrategia laboral y que está al frente de la cuenta en Instagram, creo, Anti-Burnout Lab, o sea, anti-gente quemada, laboratorio, para el que esté en un pueblo de Cuenca como yo, ¿me entiende? Y Elia Fernández, te vemos aquí la semana que viene quemándote un poquito más en la ventana. Ya veremos porque igual te pongo límites. Ya. Me pones límites de tiempo, de cantidad de trabajo, ya veremos. En fin, has aprendido demasiado en esta sección. Efectivamente. Sigue la ventana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.